La salida de Dilma Rousseff, después de sufrir un impeachment por parte del Congreso, no retira solamente a una presidente de su cargo, sino que altera todo el panorama político del gigante de América Latina. Después de 13 años, el Partido de los Trabajadores sale del gobierno y altera sustancialmente su esencia. Nació como un partido de ayuda a la gente de bajos recursos y se transformó en un partido que a cualquier costo quería mantenerse en el poder. Esto no cambia solamente la realidad política de Brasil, sino la de América Latina como un todo, en un giro un poco hacia la derecha, sobre todo de la política económica. En octubre próximo, Brasil tiene elecciones municipales y el daño al PT es tan grande que los candidatos, que ya de por sí son 50% menos que los candidatos de 4 años atrás, tienen vergüenza de presentarse como candidatos del Partido de los Trabajadores. Deja solamente el número 13, que es el número de referencia del partido, y oculta la palabra PT de todas las campañas políticas. Asume Michel Temer la presidencia de la República, vicepresidente elegido junto con la fórmula presidencial Dilma y Temer con 54 millones de votantes, con enormes desafíos por delante. El primero y más importante, el desafío social. Temer es una personalidad no popular, no tiene el reconocimiento de la gran mayoría de la población y en los primeros días de su gobierno ya han habido importantes manifestaciones contra su mandato. Es importante que Temer consiga reagrupar sus fuerzas para mostrarle a la gente, sobre todo de bajos recursos, que no les hará perder los beneficios sociales conquistados durante el gobierno de Lula y de Dilma. Otro desafío del presidente Temer es el aspecto político. Se encuentra en un Congreso que tiene claramente mayoría en función de las alianzas, pero debemos recordar que gran parte de la base aliada del gobierno de Temer hacía parte de la base aliada del Partido de los Trabajadores y de Dilma Rousseff. El Partido de los Trabajadores queda en una mínima expresión, como una minoría sin relevancia, junto con el Partido Comunista de Brasil y el Partido Republicano Brasilero. Entre los tres, muy probablemente formen un frente de izquierda para tratar de hacer oposición a un Temer que tiene mayoría en el Congreso y que precisará mantener esa mayoría para hacer la aprobación de los ajustes. Lo interesante es que toda la gente que apoyó a Temer durante el juicio político comienza a desconfiar en función de un pacto no mencionado claramente a la luz de todos que el PMDB, partido de Temer, habría hecho con el Partido de los Trabajadores para que Dilma Rousseff no pierda sus beneficios o sus derechos electorales. Esto generó un problema interno en uno de los principales aliados en la actualidad del PMDB, y me refiero al Partido Social Democrático Brasilero del ex candidato Aécio Neves. Nos quedan dudas si Temer va a mantener la actual cartera de ministros o si hará alguna mudanza en función de estos acuerdos políticos que requieren de su atención. Lo cierto es que es muy importante para Michel Temer conseguir mantener la base aliada con un desafío. El 12 de septiembre, el actual presidente de diputados, Rodrigo Maia, del partido aliado al PMDB de Michel Temer, debe colocar en la pauta la casación de los derechos del expresidente de diputados Eduardo Cunha, quien inició el juicio político contra Dilma Rousseff. La población está expectante en relación a que Cunha sea retirado de su cargo de diputado, pero las alianzas políticas podrán hablar más fuerte. Debemos esperar entonces para ver si esta base de nuevos aliados de Temer se consolida y se mantiene. Desafío económico. Este es el desafío más complicado para un gobierno que tiene que mostrar resultados rápidamente. Desde el punto de vista de la importancia en la economía sobre lo social, es claro que si Michel Temer consigue buenos resultados de la economía, que la economía crezca, que la inflación se reduzca, que el crecimiento se sostenga y fundamentalmente que la tasa de desempleo caiga, el aspecto social será menor o de menor importancia para considerar. Para conseguir un país que crezca, Michel Temer tiene rápidamente que tomar 4 medidas de ajuste. La primera es la reforma tributaria.
algo que complica bastante la relación con las provincias, porque aquí el impuesto a la circulación de mercaderías y servicios es de recaudación provincial y cada provincia puede utilizar sus recursos como bien entienda. El segundo es la reforma jubilatoria, claramente impopular, de mucho impacto social, donde deberá aumentar la cantidad de años para poder jubilarse y fundamentalmente deberá alterar la jubilación de la mujer, que hoy se jubila antes y vive más años que el hombre. Los aliados políticos están pidiendo que esta reforma ingrese después de las elecciones municipales del 3 de octubre y Temer hasta ahora dijo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. La tercera reforma es la flexibilización laboral, con la intención clara de aumentar el empleo y bajar las cargas sociales, observando que hoy un trabajador que gana 1.000 reales por mes retira para su bolsillo 750 y a la empresa que lo contrata le sale 2.030. La carga social equivale al 103% al año y para tener una referencia, a cada año, a partir del primero que un empleado trabaja en una compañía, ya dispone de 30 días de vacaciones. Esta flexibilización laboral puede permitir el trabajo tercerizado y, por supuesto, hay muchas centrales sindicales que se oponen a esta medida. Y la cuarta, el techo del gasto público, la medida más esperada por el mercado. Para este año 2016, la previsión de déficit fiscal está en 180.000 millones de reales, algo así como 55.000 millones de dólares. Imaginando un crecimiento de entre el 1.1 y el 1.6, como calcula el gobierno Temer, para el año 2017 el déficit fiscal debe llegar a 139.000 millones de reales, el equivalente a 42.000 millones de dólares. Y solamente el equilibrio podría volver si la economía crece nuevamente en el 2018 para el último año de gobierno de Michel Temer. Para estas medidas de ajuste, lo que se impulsiona en el Congreso es que el gasto público no obedezca a ninguna otra variable que la inflación del año anterior. Y con una reducción del índice de inflación año tras año, la intención es que el gasto público tiende a equilibrarse junto con el ingreso por medio de tributos. Estas cuatro medidas de ajustes vienen en relación a la cuestión doméstica, pero hay tres variables que serán necesarios que Temer observe que tienen que ver con el plano internacional. Por supuesto, el crecimiento de China, que demanda muchos productos de Brasil, la tasa de interés de los Estados Unidos, que puede llevarse algunas de las inversiones que podrían venir a Brasil, y por último, el valor de los commodities, donde Brasil claramente es un gran exportador, me refiero a la soja y a los minerales de hierro. Estos son los desafíos que el gobierno Temer tiene por delante, pero lo más importante son los fantasmas. Cuando hablamos de los fantasmas que Temer tiene que cuidar, nos referimos básicamente a dos. El primero es el Tribunal Superior Electoral. A través de una denuncia del Partido Socialdemocrático Brasilero de Aécio Neves, se ingresó en este tribunal una investigación por el teórico uso de recursos ilícitos en la campaña de Dilma Rousseff y de Michel Temer. Este trabajo de investigación está bastante avanzado, está a cargo del presidente del Tribunal Superior Electoral, Gilmar Mendes, quien claramente ha dicho que hay pruebas suficientes como para poder afirmar que hubieron recursos provenientes de Petrobras generados por estos acuerdos de corrupción investigados en Lava Jato que proveyeron a todo el espectro político de la campaña de Dilma Rousseff y de Michel Temer. La duda es si esto va a ser analizado en forma conjunta o desdoblando el Partido de los Trabajadores por un lado y el Partido Movimiento Democrático Brasilero por el otro. Lo que el mercado interpreta es que si la economía no avanza y las variables no mejoran, podría ser este un fantasma que pueda perturbar la tranquilidad de Michel Temer, ya que si el Tribunal Superior Electoral cancela la fórmula Dilma y Temer, automáticamente Temer estaría fuera de la presidencia de la República. Si esto fuera realizado antes de diciembre del 2016, se llamarían a nuevas elecciones. Si esto fuera después de enero del 2017, el Congreso determinaría quién es el presidente hasta culminar el mandato en diciembre del 2018. El segundo fantasma se refiere a la investigación de Lava Jato y una nueva investigación que acabó de aparecer. Me refiero a Greenfield,
Una investigación de la Policía Federal en que acusa a los administradores de los principales fondos de pensión de las empresas estatales, me refiero a Correos, Banco do Brasil, Petrobras y Caixa Económica Federal, a utilizar recursos para beneficio de los partidos y para beneficio propio. Estas dos investigaciones pueden golpear en lleno al PMDB y ya no importa si toca directamente o indirectamente a Michel Temer, porque cualquiera de estas dos investigaciones podría cambiar la esencia del Congreso, tanto en diputados como en senadores. Recordando que aún está en análisis por parte de la Procuraduría General, la Fiscalía General y el Supremo Tribunal Federal, la Corte Suprema, la delación premiada como arrepentido de Marcelo Odebrecht, que seguramente tendrá mucho para aclarar. La posibilidad de que el gobierno de Temer funcione o no depende de un montón de factores y será la historia la que pueda escribir la última palabra. Si Temer entra en esta historia brasilera como el presidente que salvó a Brasil de la peor crisis económica de los últimos tiempos, o si ingresa como un traidor político que hizo lo que pudo para apartar a Dilma Rousseff y no pasó de una mancha en esta historia brasilera. Mi nombre es Gustavo Segré, desde la ciudad de San Pablo, soy socio director de Center Group y este es un informe para Ahora Brasil de iProfesional.